Hola, buenas. Estamos en el espacio dedicado a opositores que han aprobado la oposición y hoy damos la bienvenida a Gonzalo Bravo y a Laura de Torre, que han aprobado la oposición de inspectores de seguros y nos van a contar, pues aparte de cómo ha sido su experiencia en cuanto a la preparación de la oposición, pues cómo ha sido luego el aprobado. Entonces, bueno, pues yo os empezaría preguntando ¿por qué decidisteis opositar? Bueno, en mi caso sí que tuve un poco de experiencia dentro del mundo de la empresa privada y sí que tenía claro lo que no quería hacer. Quizás no tenía 100% claro a lo que me quería dedicar y tomé en consideración muchas recomendaciones de compañeros de la universidad o amigos que ya habían aprobado o estaban aprobando, y sí que decidí dar ese paso en busca de los beneficios que supone quizás el tener una plaza dentro del mundo de la empresa pública, como puede ser esa garantía, esa estabilidad y sobre todo, bueno, pues el buscar, el tener un trabajo dentro del mundo del sector financiero. Yo en mi caso no tuve experiencia en el ámbito laboral, pero sí conocí la experiencia de compañeros de la universidad y un poco también por la influencia de mis padres, que en el caso de mi madre opositó ya hace bastantes años, pues al final también me decanté por opositar justo al acabar la carrera y lo mismo que Gonzalo, también buscaba una oposición relacionada con el ámbito financiero, que era lo que más me gustaba. ¿Tienes genes de opositora? Sí, un poco, sí, viene de familia. Yeah, muy bien. ¿Y por qué decidisteis inspectores de seguros? ¿Qué fue lo que os animó a elegir esta posición? En mi caso tenía claro que quería en el sector financiero, pero dudaba entre varias oposiciones y fue sobre todo preguntar a gente que ya estaba opositando o a inspectores, alguno dentro del propio Centro de Estudios Financieros, y al final me decanté también por los ratios en cuanto a las plazas, instancias presentadas y los ratios de aprobados. ¿Nos podéis decir un poquito en qué números os habéis movido este año en cuanto a número de plazas convocadas, instancias presentadas? Este año, por turno libre, se convocaron 12 plazas y se han cubierto 9, y 8 somos de aquí, del Centro de Estudios Financieros, e instancias presentadas aproximadamente 60. Así que el ratio, la verdad, que en comparación con otras oposiciones es muy bueno. Claro, ¿y eso fue lo que analizasteis? Sí, también el hecho de que el destino sea en Madrid, que también si te interesa quedarte en la capital, pues es un añadido. Y la estabilidad en cuanto a la convocatoria, hablamos de 12 plazas en los últimos años, creo que para este ya hay 14 por turno libre, y es una forma, bueno, pues de una garantía para el medio plazo el saber que se está convocando con regularidad la propia oposición. Ya. O sea que para vosotros un dato muy a tener en cuenta es qué número de plazas se están convocando aproximadamente y número de instancias. Ese dato es importantísimo, ¿no? Sí. Además de programa, ¿no? Que también eso... Sí, también el programa. ¿No? Pero, ¿qué destacaríais de la preparación de la oposición? Bueno, pues en primer lugar el temario. Estamos hablando de un temario que es muy extenso, muy completo y que nos permite hacer frente a todas las preguntas que nos van a hacer durante los diversos ejercicios de la propia oposición. Además, contar con las actualizaciones periódicas, pues sí que nos permite centrarnos en lo que es el estudio y no estar atendiendo a tanto cambio normativo. Y luego en contabilidad y en matemáticas, que también es un peso muy importante dentro de la oposición, pues los profesores te lo enfocan mucho al examen y sobre todo a entenderlo, que al fin y al cabo es lo más importante. Ya. ¿Y el preparador? Y el preparador también. El preparador especialmente ¿no? Bueno, al fin y al cabo, como es una persona que ha pasado por lo mismo que tú, pues es quien más te entiende, quien más te apoya y al final quien pues te guía un poco en este camino que es la oposición. Así, en breve, ¿no? Yo creo que podríamos hacer un breve resumen de cómo son los ejercicios para que si alguno pues se decanta por esta oposición sepa más o menos que habéis dicho, ¿no? Un poquito, pero por orden, ¿os parece que lo recordemos? A ver. Sí, el primer examen puedes elegir o entre materia jurídica económica o materia actuarial, en función de ahí del perfil del opositor, y es un examen de 5 horas. En el caso de la materia jurídica económica serían 20 preguntas a desarrollar. El segundo ejercicio hablamos de contabilidad, contabilidad financiera superior,
contabilidad de sociedades, análisis de estados financieros y consolidación de grupos de entidades. Hacemos referencia a un examen de 4 horas y bueno, pues se prepara todos los ejercicios en el propio Centro de Estudios Financieros. Y luego el tercero es una prueba de inglés que se divide entre una prueba oral y una prueba escrita. Y es un examen de 2 horas. La prueba escrita consiste en una traducción tanto de castellano al inglés como a la inversa, y luego una prueba oral que consiste en leer un fragmento de un texto y exponerlo, pero es una exposición de 10 minutos. Luego pasaríamos al cuarto ejercicio, que es similar al segundo, pero hacemos más referencia a matemáticas financieras, donde vemos capitalización simple, capitalización compuesta, rentas, préstamos y otros activos financieros, su valoración muy importante dentro de las entidades aseguradoras. Y finalmente el último, el examen oral, que consta por un lado de la materia relacionada con seguros y solvencia y planes y fondos de pensiones, y por otro lado derecho administrativo, y consiste en cantar 4 temas que constan de 4 bloques que salen 4 bolas al azar. Muy bien. Así, ¿qué ejercicios puede costar un poquito más que otro? O yo creo que la contabilidad. Bueno, en mi caso la contabilidad. Sí. Entonces, en eso el centro, al final, al prepararte todos los ejercicios y estar con profesores que son grandes profesionales, pues bueno, se hace un poco más ameno. Ya. Yo creo que en mi caso el primer ejercicio, hablamos de un temario que trata tanto derecho civil, mercantil, economía, pero es cierto que aquí en el CEF empezamos a prepararlo con unos 3 meses de antelación, veníamos a simulacros y luego al final me fue muy bien en ese aspecto. Ya, muy bien. ¿Qué recomendaríais, ¿no?, a la hora de si alguien, ¿no?, pues, quiere preparar una oposición, le recomendaríais el Centro de Estudios Financieros? Yo en mi caso sí, porque creo que al final te prepara todos los exámenes y al final, al menos en nuestra oposición, el ratio de opositores que provienen del CEF es muy alto. Y has dicho hace nada que eran 8 de 9. 8 de 9, así que todos los años suele tener un ratio muy bueno. Y bueno, pues al final la preparación tanto del primero como de la contabilidad como del oral, que tienen grandes profesionales, pues yo sí lo recomendaría, claramente. Yo por supuesto también, a mí me lo recomendaron hace 2 años y ahora estoy aquí sentado recomendándolo a todo el que se quiera animar, por todo lo que hemos dicho, por la preparación de cara a cada uno de los exámenes. Los exámenes no solo hay que estudiarlos, hay que prepararse para ellos en el tiempo, y aquí hay un seguimiento individualizado, nos van a ir fijando una serie de objetivos todas las semanas y la verdad que muy contento. Sí, tiene una correcta planificación, al fin y al cabo, que cuando estás opositando pues es muy importante que tengas tanto un preparador como una academia que te planifique cómo preparártelos, cuánto tiempo dedicar a cada una de las pruebas. No hemos hablado, y yo creo que sí que es importante, del trabajo. Estáis haciendo el curso, acabáis de empezar, pero me imagino que ya os visualizáis, ¿no?, que dentro de poco vais a empezar a trabajar, ¿no? Entonces, el trabajo en sí, pues me imagino que también en su momento os movió también a preparar la oposición. ¿Es así? Sí, lo bueno de esta oposición es que es un trabajo muy variado. Es decir, tienes para un perfil muy amplio, tanto para un perfil más jurídico, un perfil económico, incluso actuarial. Y luego dentro del curso y tanto el día de mañana cuando empecemos a trabajar, pues tienes posibilidad de trabajar en diferentes áreas. Así que yo sobre todo destacaría que es un trabajo muy variado. Y proyección incluso de futuro, ¿no?, en cuanto a proyección internacional, proyección nacional, ¿no? Sí, permite no solo estar dentro de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, sino también hay inspectores que trabajan desde Frankfurt, hablamos de la Autoridad Europea, así como otros inspectores que trabajan dentro del Consorcio de Compensación de Seguros, dentro del ICAC o en la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. Ya, muy interesante. Bueno, pues no sé si queréis añadir así alguna cosa para que alguien que está indeciso en si preparar esta oposición u otra, ¿qué es lo que resaltaríais, ¿no?, de esta oposición frente a otras? Pues básicamente lo que hemos dicho, el ratio, que es muy atractivo, y eso, que tanto la variedad del trabajo, como ha dicho Gonzalo, también la posibilidad de
si les apetece, pues poder trabajar fuera de España y en otros organismos. Sí, somos supervisores financieros. Es cierto que es un cuerpo pequeño, por tanto siempre se va a garantizar que cada uno esté contento dentro de donde más pueda destacar. La gente debería informarse, valorar bien el temario y para adelante. Muy bien. Bueno, pues esto ha sido en cuanto a lo que es la preparación de inspectores de seguros. Hemos tenido aquí a Gonzalo y a Laura, que nos han contado su experiencia, y desde CED Media pues nos despedimos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.